buenas noches. En esta oportunidad les habla su profesor Jairo Bermúdez, quien tiene el gusto y el grato placer de poder exponer para todos ustedes lo que es la preparación de estados financieros comparativos, año anterior, año actual, ajustado por inflación, y la preparación de todos los estados financieros básicos, lo que son el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, estado de flujo del efectivo y el estado de movimiento del patrimonio. De manera muy breve, vamos a exponer el método de trabajo y la forma como podemos abordar este tipo de ajustes por inflación cuando tenemos años comparables, tal como nos piden las normas internacionales de contabilidad, la NIC número 1, que habla sobre la presentación de estados financieros. Ahora bien, vamos al detalle y expongo el qué hacer y cómo hacer para lo que es la presentación y preparación de estados financieros. Bien, aquí vamos a hablar sobre estados financieros bajo efectos por inflación. Esta es una videoclase. La finalidad es realizar el ajuste inicial por inflación. Se presentan los datos correspondientes a la empresa Inversiones Los Caracas S.A. La misma inició operaciones el 1 de enero de 2020 y cerró sus operaciones el 31 de diciembre de 2020. Destacando, señores, que en esta oportunidad vamos a hacer un ejercicio comparativo. Si bien estoy tomando como base un ejercicio atendido en las unidades anteriores, lo que quiero con esto es dar continuidad a todo lo que es un proceso de ajuste por inflación de un año anterior versus un año actual. Y lo que vamos a hacer para poder presentar estados financieros comparativos es inicialmente ajustar los valores ajustados por inflación del periodo anterior, llámese año 2020, llevarlo a moneda actualizada del año 2021. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Tomamos el INPC a diciembre de 2021, que es el año base el que estamos actualizando, entre el INPC año anterior, es decir, diciembre de 2020, que es el INPC o el año base que vamos a actualizar a moneda del 2021. Una vez que hacemos esto nos da un factor de actualización de 7.8638, el cual vamos a utilizar para hacer el ajuste por inflación. Y esto no es más que multiplicar el año 2020 API por el factor de actualización. Aquí ya tenemos los valores ajustados por inflación. Básicamente pasamos de 21.327.035 a 167.712 con 0.62, es decir, 167.712.062. Y esto lo vamos a repetir con todo lo que es el estado de situación financiera en sus cuentas de activos y pasivos, así como las cuentas de patrimonio. Aquí están los valores, ya es comparativo. Fíjense que nos está dando total pasivo y patrimonio 167.712.062, los cuales nos coincide perfectamente. Lo mismo lo vamos a hacer en la preparación del estado de resultados integrales. Hacemos la actualización de ello y ya tenemos nuestro estado de resultados también actualizado a moneda del 2021. Ahora bien, nosotros tenemos valores históricos del año 2021 que debemos presentar ajustado por inflación. Y lo que vamos a hacer es ir determinando todas aquellas partidas que van a tener efecto por inflación. En el caso de las partidas monetarias, recuerden que las mismas van a pasar con su valor histórico o su valor nominal. Y aquí les muestro todo el conjunto de partidas monetarias como son el efectivo, cuentas por cobrar, efectos por cobrar, pagos por anticipado, créditos fiscales, cuentas por cobrar al empleado, cuentas por cobrar a intercompany. Todas estas serían partidas monetarias y van a pasar igual ajustado por inflación. Luego nos conseguimos con unas partidas no monetarias que están resaltadas en amarillo, como lo son
las cuentas de inventario, activos fijos y su depreciación. ¿Qué vamos a hacer en esto? Bueno, vamos a determinar el ajuste por inflación que corresponde a cada uno de ellos. Para ello, aquí hice un pequeño movimiento de lo que son los inventarios. Nosotros salimos, vamos a presentar, mejor dicho, el detalle de los inventarios. Nosotros salimos de inventarios al inicio de 1.744.500 a valores históricos. Y tenemos una salida del año 2020 de 600.000 y cerramos 1.144.500. ¿Ok? ¿Qué hicimos con esto? Lo que estamos determinando es cómo fue el comportamiento del inventario. Vemos bien cuánto fueron las salidas, 600.000 en este caso. Tenemos el saldo del 31 de diciembre de 2020, valores históricos. Y la salida de 2021, las compras de 2021 y el valor histórico, el saldo del 31 de diciembre de 2021, el cual coincide perfectamente con el inventario. Fíjense acá, aquí no tenemos diferencia. ¿Qué es lo que le hice? Que fue un movimiento de inventario. Este movimiento de inventario lo que nos permite es nosotros poder segregar lo que son las compras, lo que son los consumos y el saldo final que utilizaremos para lo que es la actualización. Tenemos 83.250, que es el monto que ya tenemos a valor histórico. Tenemos el INPC actual entre INPC origen, que no es más que considerar la fecha de origen de estos inventarios, en la cual se estaba en mayo del 2020. Y que en función a ello comenzamos a hacer lo que es el proceso de ajuste por inflación, así como el costo de venta que es necesario para el proceso. Entonces, bajo este escenario, lo que hacemos es presentar el ajuste por inflación de esta partida. Y el mismo nos está dando un valor de 5.060.956. ¿Ok? Y nos vamos a las partidas monetarias, a las partidas no monetarias de inventario y actualizamos. Hacemos lo mismo para los activos fijos y su depreciación. Vemos los movimientos de activos, las depreciaciones, que aquí lo tenemos, y calculamos. Cuando vamos a lo que es la cédula de ajuste por inflación, tenemos el activo, su valor ajustado, el valor histórico, su depreciación acumulada a la fecha y el gasto de depreciación del mes o del año en curso. Esto nos da valores ajustados por inflación de 95.776.312 para lo que es el valor del activo actualizado y una depreciación de 8.779.495 y un gasto, aquí tenemos un efecto por inflación, perdón, el valor ajustado, estos son los valores ajustados que hay que tener en presente. Estas son las variaciones entre el valor histórico y el valor ajustado. Y esto lo pasamos directamente a nuestros estados financieros ajustados. Ellos nos están dando ahora ya nuestro total activo ajustado por inflación y nos vamos a las cuentas de pasivos. Los pasivos, como pueden observar, todos son partidas monetarias. Las mismas pasan sin ningún tipo de variación. Luego nos vamos a las cuentas patrimoniales. Y en las cuentas patrimoniales tenemos partidas no monetarias como capital social, actualización, UND, el resultado del ejercicio y el REME. Y lo que hacemos es presentar los valores ya ajustados por inflación, que básicamente tenemos aquí en la sumaria cuál es el efecto de ajuste por inflación sobre el capital. El mismo es por un monto de 321.861.970 y la diferencia es la variación entre el valor histórico y el valor ajustado por inflación.
Y así determinamos lo que es el capital social actualizado y la actualización del capital social. Valor histórico, valor de ajuste por inflación, su impacto. Luego tenemos lo que es el resultado del ejercicio, que no es más que los valores actualizados de resultado a través del INPC promedio del ejercicio. Tomamos todas las partidas de resultados y estas partidas de resultados, al no tener un control mensual de cómo ha sido su comportamiento de ingresos, costos y gastos, hacemos o lo determinamos en función del factor promedio de ajuste, que no es más que tomar el INPC fecha actual entre INPC promedio del año 2021. Y así fuimos ajustando por inflación y determinando los valores de los gastos. Ahora lo que hacemos es pasar ese efecto, esos ajustes, esos valores ajustados al estado de resultados. Y pasamos de una ganancia histórica de 536.750 a una ganancia ajustada por inflación de 174.947, donde tenemos el mayor de los impactos en lo que son los gastos de sueldos y salarios, y lo que es la ganancia o pérdida por posición monetaria. En este caso tuvimos una pérdida en posición monetaria. Esto nos afectó de manera significativa el resultado económico del periodo. Luego determinamos la ganancia o pérdida del periodo, gasto de impuestos sobre la renta, y pasamos de tener una utilidad antes de impuestos sobre la renta a una pérdida después de impuestos sobre la renta. Al igual que cuando determinamos los costos históricos, pasamos de una utilidad antes de impuestos sobre la renta a una pérdida después de impuestos sobre la renta. Mis queridos espectadores, estudiantes, sé que la forma como lo estoy mostrando es bastante rápida porque hemos venido de un proceso de preparación y lo que le estoy indicando acá no es más que procesos que ya hemos visto y hemos podido desarrollar en aula de clase y hemos podido también desarrollar a través de videoclases, en las cuales ustedes pueden acceder solo entrando a mi perfil de YouTube. Ahora bien, después que tenemos el ajuste por inflación de partidas no monetarias, tenemos ajuste por inflación de gastos del periodo de ingresos, nos vamos a lo que es la determinación de las partidas, lo que es el efecto de ganancia o pérdida por posición monetaria, y lo que tomamos son los valores de las partidas monetarias y no monetarias, comparándolas con el ejercicio anterior. Entonces lo que teníamos en principio, en el ejercicio anterior tenemos unos activos monetarios superiores a lo que eran pasivos monetarios. Esto evidentemente, de acuerdo con lo que hemos ya visto, esto nos da la idea que ya nuestra posición monetaria tiene que ser una pérdida. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un mayor activo monetario que sufre efectos de devaluación por inflación en comparación con pasivos monetarios que para efectos nuestros representan una ganancia, porque la deuda que hoy tenemos ajustada por inflación es menor a la que terminaríamos pagando en el futuro inmediato. Este análisis nos trae como resultado una pérdida por posición monetaria neta de 738.338, que es la que ya hemos colocado en los resultados del periodo. ¿Ok? Y esto nos permite terminar de construir lo que es el estado de situación financiera y el estado de resultados, considerando que
la información presentada en el estado de resultados la transferimos a los resultados del ejercicio dentro de la cuenta de movimiento del patrimonio, tal como las muestro acá, y lo que nos permite determinar lo que es el resultado por exposición a la inflación, estos 226.827,757. No es más que la diferencia, como ya lo hemos visto en otras clases y en otras videoclases, de las diferencias entre el valor ajustado por inflación y la variación entre el valor ajustado y el costo histórico. Estos son todos los asientos contables que se generaron de ese análisis o de aplicar el ajuste por inflación sobre las partidas monetarias y no monetarias, y se presentan de esta manera todos los asientos contables referidos. Una vez que terminamos esto, que es uno de los temas que ya hemos venido revisando en distintas clases, nos vamos a lo que es la determinación de lo que es el flujo de efectivo. Pero antes de hacer el flujo de efectivo, nosotros preparamos una hoja de trabajo, que es la que le expongo acá, y no es más que tomar los valores ajustados por inflación del año 2021 y los valores ajustados por inflación del año 2020 y realizar esta comparación. Esta comparación nos va a poder permitir a nosotros determinar para efectos del flujo efectivo todas aquellas variaciones que generaron entradas y salidas de dinero y que efectivamente van a afectar nuestro estado de flujo de efectivo, segmentado en actividades de operación, en actividades de inversión y actividades de financiamiento. ¿Cómo lo hacemos? Perfecto. Tomamos las variaciones, que no es más que comparar lo que es los saldos al 31 de diciembre de 2021 para el caso de los activos, menos los saldos al 31 de diciembre de 2020. Y esto nos da una variación. En este caso es una variación negativa. Estas variaciones negativas se trasladan de la misma manera al saldo ajustado. Y una vez que se pasan a lo que es la determinación de actividades operativas de inversión o financiamiento, se transfieren en función de dónde fue aplicado los recursos financieros de forma positiva. Si está negativa, de este lado, pasarían positiva. Entonces, fíjense, el efectivo lo pasamos directamente a la columna de efectivo, que luego les explicaré por qué lo colocamos allí y cuál es su funcionamiento. Y luego pasamos todas las actividades de operaciones, que son cuentas por cobrar. Para entender un poco, chicos, lo que son actividades operativas, inversión y financiamiento, estas básicamente se refieren a que todas aquellas actividades operativas son las que se asocian con los procesos productivos, los procesos de gestión del negocio. Aquellas actividades de inversión son las que te permiten hacer nuevas adquisiciones, nuevos proyectos que te van a contribuir en la generación de renta futura, y aquellas actividades de financiamiento son todas aquellas asociadas a préstamos obtenidos a través de instituciones financieras o bien a través de compañías relacionadas o terceros interesados que nos pudieran brindar soporte financiero en un momento determinado. Teniendo estos conceptos claros, que adicionalmente también los podemos mirar dentro de lo que es las normas internacionales de contabilidad para la preparación de flujo del efectivo, podemos dar continuidad a lo que es las determinaciones de las variaciones también a nivel de pasivos. A nivel de pasivos, cuando hablamos del año actual, que en este caso 2021, y vamos a comparar con el año 2020, es todo lo contrario. Nosotros comparamos, o mejor dicho, nosotros seguimos en la misma tónica. Tomamos los valores del año 2021, le restamos los valores del año 2020. Y en este caso, en su mayoría nos va a dar negativo, considerando que si no hay alguna variación importante, los valores ajustados por inflación deberían dar un mayor un poco más elevado. Todos estos valores, cuando lo pasamos a lo que es
el movimiento o las actividades de operativa, inversión y financiamiento pasan con el mismo signo que tengan. En este caso, si estaban negativos, pasan negativo igual. Luego veamos la variación del movimiento del patrimonio. También la pasamos, que generalmente estas variaciones están asociadas a lo que tiene que ver con los resultados económicos del periodo o los efectos inflacionarios que se generan en el periodo. Pero esto lo podemos ver una vez avancemos en lo que es la preparación del estado de movimiento del patrimonio. Después que tenemos todo esto, observamos que en realidad no tuvimos, a nivel de activos, no hubo adquisiciones adicionales. Aquí lo que tenemos simplemente es el movimiento de la depreciación, que lo pasamos como una actividad de operación, porque evidentemente es de operación. Y generamos todo lo demás pura actividad de operación. Este movimiento neto de actividades de operación, lo que hacemos es una suma lineal de todo esto y nos da un valor de 1.609.147, que comparado con el efectivo, fíjense, nos dio exactamente igual y nos cierra en cero. Es decir, todo lo que yo tengo de actividad de inversión, financiamiento y operación tiene que coincidir con el saldo del efectivo como variación. ¿Ok? En este cuadro, en esta hoja de trabajo, nos va a coincidir como variación. Y esto nos dio 0. Ahora bien, más allá de cualquier otro proceso que no lo tengo aquí explicado, nosotros pudiéramos tener algunos conceptos que pudieran aumentar o disminuir la posición del efectivo, el uso del efectivo dentro de la compañía, lo que pueden ser ventas de activos fijos, pago por indemnizaciones sociales, ganancia del ejercicio, pagos de intereses sobre préstamos y temas inflacionarios. Sin embargo, esto yo no lo estoy exponiendo, estoy haciendo un ejercicio bien sencillo que les puede servir a ustedes de base para lo que es la generación de estados financieros futuros y que en la medida que avancemos dentro del desarrollo de nuestra profesión podamos ir mirando aspectos más importantes que nos permitan preparar un estado financiero con todas las de la ley, incluyendo notas revelatorias. Recuerden que hoy estamos aprendiendo a preparar estados financieros básicos sin incluir aún lo que son las notas revelatorias, que forman parte integral de los mismos. Una vez que tenemos esto, nos vamos entonces a lo que es la hoja de flujo de efectivo, que ya tengo construida y que voy a exponer a ustedes. Aquí se me pasó hacerle la actualización del flujo efectivo del año 2020. Eso se los debo para una siguiente actividad. Sin embargo, les voy a presentar lo que es el flujo efectivo del año 2021 y el cual debe coincidir al final este resultado con el efectivo disponible al 31 de diciembre 2021. Comenzamos presentando lo que es la utilidad del ejercicio. Ya esta viene de la hoja de trabajo que tenemos acá. Estos 71.000, que básicamente es la diferencia entre el movimiento del patrimonio. Claro, aquí hay unos efectos inflacionarios que yo lo resumí dentro de lo que es la utilidad o pérdida neta. La variación por depreciación, que básicamente es la depreciación acumulada que se genera de un periodo a otro, que también lo tenemos acá. Está bien clarito de identificar. Y así vamos identificando todo y vamos a ir cargando todo el conjunto de actividades que se vayan generando. Entonces tenemos cuentas por cobrar, la variación, 1.845.156. La pueden ver también por acá, lo que son cuentas por cobrar. Aquí lo que hice fue hacer un resumen de todas las cuentas por cobrar. Y lo que hice fue registrarlo de esta manera. Perdónenme, tengo aquí 1.845.000. Tengo N8, N9, N10 y N12. N8, N9, N8, N9, N10 y N12.
Y esto nos da 1.845.156. Es una forma de agrupación donde incluyo cuentas por cobrar, efectos por cobrar, pagados por anticipado y cuentas por cobrar a empleados. Para hacer un resumen. Hay formas, hay métodos de cómo nosotros presentar la información, dependiendo también de la importancia relativa o de la significancia que tengan las cuentas para lo que es el grupo o la empresa. Y en función de eso, ustedes pueden hacer más o menos apertura o pueden hacer esto que yo estoy haciendo, que es que recojo en una cuenta un grupo de cuentas. Y luego veo lo que son cuentas por cobrar en empresas relacionadas, las presento aparte. El impuesto de valor agregado por recuperar lo coloco porque lo considero que es importante. Y aquí lo que hago es netear las cuentas de activo de impuesto por recuperar, o sea, IVA crédito, IVA débito, los neteo y tenemos este resultado. Y luego coloco las variaciones en existencia, colocamos los préstamos que se generaron aquí. Yo tengo cuentas por pagar intercompany. Y luego nos vamos a registrar todas las cuentas de pasivos que correspondan. ¿Ok? Al final esto nos da un efectivo neto. Efectivo neto provisto o usado en actividades de operación de 1.609.147. ¿Qué hace esto? Suma todas estas partidas. Y a esas partidas, como no tengo efectivos netos usados en actividades de inversión, este es 0. No tengo efectivo por actividad de financiamiento, 0. Y lo que tengo son el efectivo, la variación neta del efectivo, que me da este 1.609.147, que es este valor que tenemos aquí, básicamente. A ese valor le resto el efectivo al principio del año, que el efectivo al principio del año fueron 2.359.147, y esto me da el efectivo al cierre del 31 de diciembre de 2021. Fíjense, muy sencillo. ¿Ok? Y esto es lo que nos permite construir nuestro flujo de efectivo para la empresa que estamos evaluando, que son Inversiones Los Caracas. Bien, una vez que hacemos esto, ya hemos hecho 3 estados financieros. Recuerden que habíamos abordado lo que era el estado de situación financiera, que lo hicimos aquí de manera resumida y que debemos presentar luego como estados financieros comparativos. Básicamente tendríamos que presentar el valor ajustado por inflación a valores constantes 2021 y el valor actualizado a moneda 2021, el ajuste por inflación del año 2020. Y ahí tendríamos construido el estado de situación financiera y el estado de resultados integrales. Adicionalmente estaríamos incorporando lo que es el estado de flujo efectivo. Pero todavía nos queda un estado financiero pendiente, que es el movimiento del patrimonio. Yo traigo por acá esta información, más o menos un modelo de lo que es ajuste por inflación y un estado de movimiento del patrimonio muy detallado, nada complejo, bien sencillo, para hacerlo atractivo y manejable para todo lo que es este tipo de actividad. Entonces lo que hacemos, comenzamos con el nombre de la empresa, Inversiones Los Caracas S.A., estado en movimiento en las cuentas de patrimonio por el año terminado el 31 de diciembre de 2021 y 2020. En bolívares constante lo identificamos. Aporte inicial de socio, fíjense que estamos hablando de 1.170.000, que es el valor histórico inicial, y luego el efecto por inflación o la actualización del patrimonio para el año 2020 y las ganancias o pérdidas de esos periodos. Fíjense que tenemos una utilidad neta, que esto más que una utilidad es una pérdida. Aquí tenía que haberlo modificado, no lo hice, sin embargo, bueno, es una pérdida. Y aquí tenemos los resultados por exposición a la inflación. Y esto nos da un valor ajustado por inflación al 31 de diciembre de 2020 de 1.165.525.919, que coincide totalmente con el valor ajustado por inflación actualizado al 31 de diciembre de 2020, que es esto que tenemos acá. Total patrimonio, 165.525.919. Y si me voy a mi movimiento de patrimonio, coincide perfectamente.
Luego hacemos, como esto viene en cascada, determinamos cuál es la utilidad o pérdida neta del periodo siguiente, para hablar del año 2021. Aquí cargamos lo que es la ganancia o pérdida del periodo. En este caso fue 1.107.140. Como lo vemos, lo tenemos identificado acá, en lo que son los resultados acumulados, en la ganancia o pérdida del periodo año 2021. Entonces lo que hice fue traerlo y cargarlo en el estado de movimiento del patrimonio. Y luego cargo lo que son los resultados por provisión a la inflación. Y esto nos da un valor neto del periodo de 227.934.898. Y para un total neto de patrimonio, del patrimonio de 93.927.072. Y con esto construimos lo que es el estado de movimiento del patrimonio, necesario para presentar estados financieros básicos ajustados por inflación. Esta actividad es muy simple, bien sencilla. Es una actividad preparativa para lo que es la evaluación práctica que a bien ustedes deben desarrollar y entregar. Recordándoles que la práctica hace al maestro, y les invito a tomar y considerar los ejercicios prácticos que ya hemos desarrollado y sobre todo que deben entregar para poder considerar también que todos los procesos de aprendizaje y de desarrollo de lo que es la unidad y la materia, ustedes lo han hecho de la mejor manera posible. Chicos, les invito por favor a que revisen siempre su aula virtual, hagan las consultas y nos vemos en la siguiente sesión. Saludos a todos.